Nuestro Padre Celestial y nuestro buen Dios, una vez más en este día y ahora en esta tarde llegamos a tu presencia con el anhelo y el deseo de adorarte, de alabarte, de exaltar tu nombre y de, Señor, tener más conocimiento acerca de ti y que solo lo puede dar tu palabra y el Espíritu Santo. Dependemos de Él en esta hora y pedimos que cautives cada mente y cada corazón para que tu palabra llegue a cada corazón y según la necesidad tú le bendigas. Gracias, Padre, por poder estar de nuevo reunidos de esta manera con nuestros hermanos y sentir tu presencia a través de la alabanza y a través también de la predicación. Nos ponemos en tus manos confiados en el poder de tu palabra y en tu poder para obrar. Lo pedimos todo en los méritos del nombre que es sobre todo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues, amados hermanos, otro día más estamos cerca los unos de los otros, aunque físicamente lejos, pero estamos espiritualmente, somos uno en Cristo. Estamos últimamente viendo algunas cosas del futuro acerca de la escatología. Vivimos tiempos en los que las personas se preguntan: ¿se está acabando el mundo? Estos son momentos finales. ¿Qué está ocurriendo? Y nosotros tenemos el privilegio, no por ser mejores que los demás, sino por haber conocido al Señor y el Señor habernos escogido y conocido a nosotros. Y en este día queremos una vez más entender el propósito de las cosas que están sucediendo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 19 y en los versículos 5 y 6, allí vemos que Dios le da un propósito a Moisés para el pueblo de Israel. Aquel pueblo que Dios había escogido, recordáis, Dios escogió a un hombre que se llamaba Abraham, que era un gentil, que era... Yo sé que hay muchos judíos que si oyen esto les asustaría. No quieren creer que nuestro hermano Abraham era un pagano. Josué 24:1 lo dice, que era idólatra él y sus padres. Y hasta que él obedeció completamente a Dios, no recibió las bendiciones que Dios tenía prometidas para él. Él no conocía a Dios, pero Dios conocía a Abraham. Y le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y qué bendición saber que a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de Moisés, vamos a leer en este libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice así: Ahora pues, Israel, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, es decir, creyereis mis promesas, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios les promete que los sacó de la tierra de Egipto, pero los trajo a él. Algunos piensan los trajo al desierto. No, los trajo a él, buscando una comunión y una relación con él, de tal manera que él los nombra, los elige como reino de sacerdotes. Cuando hablamos de sacerdotes, hablamos de alguien que está entre Dios y el hombre. Es decir, el sacerdote, hablamos a veces que los padres en el hogar somos el sacerdote del hogar. El sacerdote busca a Dios traerlo delante de los hombres y busca a los hombres llevarlos delante de Dios. Es decir, que eso es lo que Dios quería que fuera Israel para todas las naciones. Algunos piensan, no solo para Israel, no. Escogió a Israel para ser la luz a todas las naciones. Dice el Isaías 49, poco es para mí, oh descendencia de Jacob, para que lleves mi nombre, pero llevarás mi nombre hasta lo último de la tierra. Es decir, Dios le dijo a Abraham, no le dijo que voy a bendecir solamente a Israel.
le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el gran proyecto de Dios, ser bendición para todas las naciones. Escogió a Israel, pues como diríamos hoy, como el misionero de él, para llevarle su conocimiento a todas las naciones. No eligió a Israel por ser grande, por ser poderoso, por tener muchos sabios. Dice: eres la más pequeña de todas las naciones, pero de ti me saldrá el que será el guiador de Israel. Entonces, en esta promesa estamos viendo que Dios eligió a Israel con un propósito. Cuando llegamos a los días que vivimos, algunas personas creen que la iglesia cristiana es Israel. Es decir, algunos dicen que la iglesia es el Israel de Dios. No. Dios tiene promesas con Israel y tiene promesas incumplidas y que va a cumplir muy pronto, y tiene promesas para la iglesia. Les cuento. Vamos a ir al libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 2 y capítulo 7, es bueno que lo lean, mis hermanos. El libro de Daniel es precioso. Entonces, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, a Nabucodonosor se le da un sueño, una visión que él tiene y que nadie se la puede aclarar, y Dios usa al profeta Daniel y lo usa para que le revele el sueño después de estar en una relación como estaba Daniel con Dios, y se le da la visión de una imagen: la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, los muslos de hierro y las piernas y los pies de hierro mezclado con hierro. Todo esto tiene que ver con el futuro del pueblo de Daniel. Es decir, Daniel era hebreo, estaba en Babilonia y tiene esta revelación, se la revela a Nabucodonosor. Y si vamos al capítulo 7 del mismo libro de Daniel, vuelve a repetirlo y habla de el poder del reino de Nabucodonosor, un reino mundial, cabeza de oro, riqueza, poder, pero es humillado en Nabucodonosor porque no reconoció al Dios de los cielos. Nabucodonosor es destronado o destruido su imperio por los medo-persas. Ciro y su sobrino Darío, los dos se unieron para luchar contra Babilonia. Todos conocemos la historia de Belsasar, ¿verdad? Aquella mano que apareció en la pared y le dijo: tu reino ha sido ya quitado, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Pero en estas visiones que tiene Daniel, después viene el reino de Alejandro Magno, el reino griego. Después viene el Imperio Romano, que todos recordamos y hemos estudiado, y después del Imperio Romano hay un tiempo de espera o de paréntesis, que lo voy a explicar. Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Era Israel. ¿Cuál era la santa ciudad? La ciudad de Jerusalén. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Revela varias cosas que tienen que ocurrir. La primera es que hay un tiempo dedicado de 70 semanas sobre este pueblo. Es decir, 70, las semanas en Daniel son semanas de 7. Entonces son 70 semanas, 7 años cada semana, son 490 años. ¿Cuándo comienzan estas 70 semanas, estos 490 años? Cuando Artajerjes, rey de Persia, tiene bajo su dominio a Israel, él da un edicto y deja que Nehemías vuelva a Jerusalén, reedifique los muros, se acabe de terminar el templo. Y es decir, ese es el edicto y el comienzo de estos 490 años. Es decir, le dice, voy a seguir leyendo:
Tres cosas van a ocurrir en el futuro. Primero es terminar la prevaricación. Cristo vino del cielo a la tierra para terminar con la prevaricación. Vino para quitar y poner fin al poder del pecado. Y dice además expiar la iniquidad, pagar la deuda ante la justicia de Dios por la maldad y la iniquidad. Y ahora dice a continuación, hay una coma, dice ahí, para expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, es decir, la justicia eterna. ¿Cuándo va a haber justicia en este mundo? Cuando comience el reino milenial de Cristo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él afirmará su trono en la ciudad de David. Y dice, sellar la visión y la profecía, es decir, cumplidas todas las promesas y profecías. ¿Sabéis que más del 70% de la Biblia son profecías? ¿Sabéis que ya hay cumplido más del 50%? Y que otras profecías se están cumpliendo, como es la predicación del Evangelio rápida y en todo el mundo. Estamos viendo cómo todo esto se está cumpliendo y lo que está por cumplir lo veremos también aquí. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta la venida del Mesías, fíjate lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de este rey Artajerjes, haciendo Nehemías que regresa a la tierra de Jerusalén, dice, han de pasar 7 semanas. Bueno, 7 semanas, 7 por 7 son 49 todavía, ¿no? Pues 49 años se tardó desde que comenzó Nehemías hasta que se terminó de restaurar un segundo templo muy pobre, muy pequeño, en Jerusalén. Se tardaron 49 años. Así se cumplió exactamente la profecía. Después de esos 49 años, dice aquí el versículo 25, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, 62 semanas, 62 por 7, lo tengo por aquí la multiplicación, porque si acaso me fallaba, bueno, ya no lo encuentro. Son 400 en total, entre los 49 y los 424 dan 483 años. Es decir, se han cumplido los 483 años. ¿Cuándo? ¿Recuerdan que hace unas semanas el mundo religioso celebraba el Domingo de Ramos? ¿Recuerdan la historia? Jesús venía de casa de su amigo Lázaro. Desde Jericó venía a Jerusalén y le seguía una gran multitud. Y cuando llegaron a Jerusalén, los que venían detrás de él pusieron sus mantos para que él pasara por ellos, le subieron a un asno, a un pollino de asna, recordaréis, y le dijeron, ¡Hosanna! Es decir, ¡Hosánanos! ¡Sálvanos ahora! Este es el momento que tú vas a entrar en Jerusalén. Creyeron que era la entrada triunfal. No, la entrada triunfal será en la segunda venida. Allí no lo reconocieron, es más, a los pocos días lo crucificaron. Así que nada de entrada triunfal. Pero sí aquellos que le seguían, esperabas que él fuera el gran caudillo que militarmente o de alguna manera al hacer milagros salvase a la nación. Pero miren, no. Ese día, exactamente ese día, es cuando se cumple la semana 69, es decir, 483 años. Dice aquí en Daniel, dice, después de esas semanas se le quitará la vida al Mesías. Miren, Jesús fue crucificado después de entrar en Jerusalén. No murió en las 69 semanas, ni murió en las 70. Entre las 69 y las 70 hay un paréntesis.
Y ese paréntesis llevamos en él 2000 años. En ese paréntesis Dios estableció poner a un lado a Israel y levantar a la iglesia, a su esposa, para un día establecer el reino con ella. Recuerden bien. Se le quitó la vida al Mesías, no dentro de las semanas 69 que habían pasado. No, sino queda una semana para cumplir lo que Dios le prometió a Abraham. Le dijo que en él serán benditas todas las naciones y le prometió a David un pacto que le hizo, que él, su trono sería eterno y para siempre, y que alguien de su descendencia, de su simiente, reinaría con vara de hierro. Isaías capítulo 2, a las naciones, en paz y en justicia. Y eso es lo que esperamos. Si yo os preguntase hoy, mis hermanos, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Algunos dicen la venida del Señor, amén. Estamos esperando la eternidad. Estamos esperando el reino de Dios. Estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva, donde por siempre y para siempre habrá paz, salud, justicia por toda una eternidad. Eso es lo que estamos esperando. Pero Dios nos ha dado un calendario para todo esto. Algunas personas se preocupan mucho porque dicen, bueno, y si viene, ¿quién va a ir con él? Bueno, estamos esperando el rapto de la iglesia. No estamos esperando la segunda venida. Sabemos que va a ocurrir, pero estamos esperando el regreso de nuestro amado Salvador a las nubes para resucitar a los que han creído en él y para transformar a los que estén o estemos vivos. Y entonces, dice, se celebrarán, habrá recompensas, tribunal de Cristo, ya hemos hablado de esto, y habrá las bodas del Cordero, y habrá la fiesta de las bodas del Cordero, pero la cena de la boda del Cordero será en su segunda venida, cuando venga con sus santos, y demuestre a este mundo que Él es el Rey eterno y glorioso, y que Él es el victorioso vencedor. Por eso estamos esperando esa promesa que le dio a Abraham para siempre. Todas las naciones serán bendecidas en los creyentes. Arrebatamiento de la iglesia. Hemos hablado que el arrebatamiento de la iglesia es el evento. Bueno, perdonadme la palabra evento. La palabra evento no es correcta, porque un evento se programa y a veces no se cumple. ¿Cuántos eventos se programaron, pero el coronavirus qué? Los anuló. Un acontecimiento no es algo que Dios dijo y va a ocurrir. No habrá coronavirus que lo pare. Entonces, ese acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, del tribunal de Cristo para recompensas, para galardones, para presentarnos delante de su gloria, de sus millones de ángeles, ahí como esa esposa ataviada, limpia, gloriosa, para presentársela allí y un día venir con ella a este mundo en su segunda venida para poder abrir el monte de los olivos y hacer una entrada triunfal como Rey de Reyes y Señor de Señores en una batalla que no muchos días más adelante vamos a hablar de esa gran batalla de Armagedón, en que no intervendremos, aunque muchos quisieran venir a pelear ahí. No, esa victoria ya está ganada, y solamente con la palabra del que viene montado en el caballo blanco, que dice que Él es justo y santo, Él va a hacer que todas estas personas se humillen, se rindan y sean destruidas, junto con lo que vamos a estar viendo esta mañana. Entonces, ¿por qué después del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué va a ocurrir cuando la iglesia esté en la gloria? ¿Qué va a ocurrir en este mundo? Simultáneamente, mientras la iglesia goza y es llevada, yo no sé si os imagináis, yo a veces pienso, en el cielo será un día y el Señor me dirá, vamos a ver, y me va a enseñar maravillas de su reino.
y al día siguiente me dice, levántate, vamos otra vez a ver más, y nunca se va a agotar el ver la riqueza, la grandeza, las maravillas que Él tiene reservadas para nosotros. Va a ser un sinfín de maravillas y de gloria. Pero mientras tanto, en la tierra ocurre lo que se le llama la gran tribulación, gran tribulación. Algunos piensan que cuando la iglesia sea arrebatada, inmediatamente va a comenzar la gran tribulación. No lo creo, mis hermanos. No lo creo por una razón. Porque cuando la iglesia sea arrebatada, serán millones de personas que desaparecerán de este mundo. Y el mundo quedará hecho un caos, un cataclismo de tales proporciones que la gente no sabrá dónde mirar. Coches locos, aviones destruidos, trenes destruidos. No se pueden imaginar el cataclismo que va a haber. Eso no lo puede recomponer el mundo. Y lo quieren recomponer. Y están con tantas luchas entre ellos. Ezequiel 38 y 39 habla de las batallas que va a haber en ese intervalo por el poder, y aparecerá alguien llamado, le llamamos al anticristo. La Biblia no le llama al anticristo. Ojo, la Biblia habla de muchos anticristos. Habla del hombre de pecado, habla del hijo de perdición. Está hablando de alguien que tendrá similitudes o tratará de hacer una trinidad satánica. Es decir, él va a tener como si fuese el gran dragón, el Dios Padre, ese Satanás. Va a haber el hombre de carisma, el hombre especial, que va a ser el que se le llama el hombre de pecado. Él va a revestirse de majestad, de gloria. Él va a recibir una herida mortal. No, algunos creen que va a morir. No, no, no. Una herida que es para muerte. Pero él sale de esa situación. Satanás lo recupera y lo levanta de tal manera que las naciones se van a alegrar de que ese líder mundial comience a gobernar y que les lleve a un reino de paz y les ofrece paz y seguridad. Pero miren, cuando él está en esa situación, él va a exigir de las naciones que le adoren como si fuera Dios, y se sienta en el templo. Por eso, no ocurre ahora porque todavía el templo no está construido. Tiene que haber templo para que el anticristo se siente y se ponga a dominar el mundo desde allí, porque va a recibir la adoración de un lugarteniente de él, un engendro de Satanás que se le llama el falso profeta, que va a estar haciendo predicciones y engañando a las naciones, y vamos a estar viendo que todo eso va a ocurrir durante 7 años en la tierra. Es decir, esa semana 70 de Daniel tiene que ver con la gran tribulación, no tiene que ver con la iglesia. Hay algunas personas y algunos predicadores desde San Agustín que interpretan la Biblia metafóricamente, interpretan la Biblia alegóricamente y dicen cosas que no dice la Biblia, pero ellos creen que quedan mejor como ellos las dicen. Miren, no. La Biblia hay que interpretarla, lo que dice lo dice. Y cuando es una parábola hay que interpretarlo como una parábola. Hay que respetar la gramática, hay que respetar la historia y hay que respetar también la geografía y el ser de cada una de las naciones que nos compone la Biblia en la historia. Por lo tanto, la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¡Nunca! Primera Tesalonicenses. Dice el capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Es San Pablo hablando y escribiendo esta carta. Y cómo os convertisteis de la idolatría a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos,
a Jesús, ¿quién nos libra de qué? De la ira venidera. No hay ira para la iglesia, imposible. Él la sufrió en la cruz del Calvario. Creo que es segunda a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que estemos vivos o que hayamos muertos, vivamos juntamente con Él. Y Apocalipsis también. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La tribulación y gran tribulación viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, si dice que nos guardará, no podemos pasar por la hora de la prueba, que viene hacia el mundo. Tiene que ver principalmente, aunque va a ser a todo el mundo, tiene que ver principalmente con la nación de Israel. Algunos preguntan, ¿por qué con Israel si va a afectar al mundo entero? Bueno, la razón es clara. Si la iglesia se va del mundo, ¿quién va a predicar el evangelio? 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, según Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 6 de Apocalipsis, bueno, voy a dar así un repaso. Capítulo 1 de Apocalipsis habla de quién va a reinar y quién es el vencedor. Ayer, hoy y mañana. El capítulo 2 y el capítulo 3 habla de la era de la iglesia. En el capítulo 4 no existe la iglesia. Mis hermanos, cuando leen el capítulo 4 dice, después de estas cosas, después de ser la iglesia arrebatada, Juan, en representación de la iglesia, es invitado a subir al cielo. Y 12 veces en ese capítulo 4 habla del trono de Dios. Y quienes estarán ante el trono de Dios será la iglesia. Juan representa a la iglesia. Algunos dicen, ¿de dónde viene esto? Miren, un día le dijo Jesús a Juan, algunos de vosotros no veréis la muerte sin que veáis mi gloria. Juan fue llevado desde la isla de Patmos a la gloria, al trono de Dios, a poder ver la iglesia gloriosa allí ante el trono. Por lo tanto, la iglesia no pasa por la tribulación, y la tribulación tiene que ver con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque son judíos. ¿No había prometido Dios a Abraham bendecir a todas las naciones a través de su simiente? ¿Quién predica a las naciones? Está predicando Israel. 144.000, yo digo a veces, dice que serán hombres con poder. ¿Os imagináis? Yo siempre digo, un Billy Graham. ¿Cuántos millones de personas oyeron el evangelio por décadas a través de este hombre? ¿Os imagináis? 144.000 hombres con este poder, y que estarán predicando el evangelio a todas las naciones. Y dice Mateo 24, que tiene que ver con la tribulación, que dice Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio en todas las naciones y vendrá el fin. Señores, no vendrá el fin hasta que durante la tribulación no quede una sola alma sin haber sido confrontada con la realidad de la gracia, de la misericordia y de la salvación de Dios. ¡Qué Dios tan grande tenemos! Y que por amor a los que rechazan el evangelio acorta los días, no solo por los suyos que serán mártires, sino también por amor a que la ira de Dios sea más fuertemente derramada. Por lo tanto, hablar de tribulación y gran tribulación es hablar del día de Jehová. Cuando leáis el día del hombre, tiene que ver con la creación desde Adán hasta el día de Cristo. El día de Cristo tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia.
el que comenzó la obra la completó. Y el día de Dios, en el Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día de Dios, o el día de el Señor, en el Antiguo Testamento se le llama el día de Jehová o el día de la ira. En el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor, que no tiene nada que ver con el día de Cristo. Es el día de juicios que Dios va a juzgar con justicia a este mundo, por todo lo que le han hecho a su Hijo, y empezará por la nación de Israel. Dice que, y los que lo traspasaron, lo verán. Es decir, Jesucristo va a volver. Cuando viene a recoger a la iglesia, solo lo verá la iglesia. Pero cuando venga en su segunda venida, dice Apocalipsis 1, y todo ojo lo verá. Es decir, todo el mundo conocerá y sabrá quién es el que ha vencido y el que tiene todo el poder. Entonces, ¿por qué habrá una gran tribulación? Porque Dios hizo pactos con Abraham, recordáis, con Moisés, con David. Hace un pacto nuevo en Jeremías 30 y dice que el pacto será con nosotros y nosotros lo recordamos cada vez que tenemos la Santa Cena. Ese pacto que Dios ha puesto su parte incondicional, porque ha sido todo por gracia. Pero tiene que haber todo lo que Él prometió de que juzgaría a las naciones. Las naciones serán juzgadas durante este tiempo de la gran tribulación. Es decir, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Os dije, después de el arrebatamiento de la iglesia. No inmediatamente, porque el mundo va a estar hecho un caos y va a haber la cantidad de naciones que conocemos hoy como las principales del mundo. Yo pienso en los Estados Unidos de América, que la gente cree que es el árbitro mundial. Ahí dice en Apocalipsis que las naciones más grandes vendrán a ser las más pequeñas. Y las que eran más pequeñas con el anticristo vendrán a ser las que tengan poderes mundiales. ¿Qué les parece? Gog, Magog, China, mire, todo eso está ahí. Cuando estudiemos la batalla de Armagedón, vamos a ver las naciones que se reúnen para la batalla y que quieren luchar contra el que viene con poder y gloria. Entonces, la tribulación y gran tribulación, para que empiece, 2 Tesalonicenses, no sé cómo vamos de tiempo. 30 minutos. Bien. 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, de pensar que no ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. ¿La apostasía de quién? Atentos. Cuando sea arrebatada la iglesia, va a ser arrebatada la iglesia. No todos los que van a la iglesia. No todos los que se llaman cristianos. No todos los que dicen con la boca que creen. No. Va a quedar una iglesia que es apóstata en este mundo. Y querrán levantarse y querrán decir que ellos tienen la verdad. No se dejen engañar, dice Pablo. Va a haber ese tiempo de apostasía. Dice, y además de la apostasía, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mis queridos hermanos y queridos amigos, este es el calendario que Dios determinó y dice que Él lo ha revelado a sus hijos y que se lo reveló a su apóstol, a su siervo Juan. Hermanos, debemos leer Apocalipsis. Dije Apocalipsis 1 es una introducción, 2 y 3 la iglesia, capítulo 4 una escena en el trono, capítulo 5 una escena en la tierra,
Capítulo 6, el rollo, se empiezan a arrancar los sellos. Capítulo 7, 144.000 evangelistas que predicarán el evangelio a todas las naciones y sufrirán persecución. Pero nadie podrá tocar a ninguno de los 144.000. Miren bien, serán perseguidos y asediados. No podrán. Van a atacar a los que se conviertan, que serán miles, que se convertirán por la predicación y por el poder del evangelio, y muchos sufrirán muerte. Apocalipsis 12 dice que los que mueren durante la tribulación están al lado del trono de Dios rogando que se haga justicia contra aquellos que están atacando al pueblo de Dios. Muy bien, ya sabemos por qué tiene que haber tribulación, porque es justo que Dios pague a cada quien de acuerdo a lo que ha hecho. Es justo, y Dios, como no es injusto, lo que sí es paciente, y lo que sí es misericordioso. Y si todavía estás escuchando hoy su palabra, es porque tiene misericordia, es porque todavía te ama. Si eres creyente, porque espera de ti lealtad a su reino. Mis hermanos, nosotros somos el reino de Dios en este mundo. Y tenemos nuestra mira puesta en las cosas de arriba. Como dije antes, ¿qué esperamos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Es nuestro trabajo o es el reino de Dios? Pues el reino de Dios se hace fuerza, dijo Jesús, y solo valientes lo arrebatan. Y estamos cerca y a las puertas de que Él venga a recogernos. ¿Y con qué nos presentaremos delante de Él? ¿Cuándo terminará esta gran tribulación? Dije, tiene una duración de 7 años. Largos para los que estén viviendo en ese tiempo. Largos, porque habrá muchas personas, miren, muchas personas, a quienes les hemos hablado de Cristo y que se han burlado de nosotros y que van a ver las profecías cumplidas y querrán arrepentirse y no podrán. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, hablando del anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, con señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, miren, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Querida alma que me estás escuchando, que tienes un familiar que es creyente y te ha testificado y te ha hablado del Señor y te has burlado de Él, dice que cuando llegue el momento, aunque te arrepientas y clames al cielo, es como las 10 vírgenes, las 5 vírgenes fatuas. Llamarás a la puerta, pero ya no habrá oportunidad. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Atiende bien. Esto que te estamos diciendo es un toque de atención. Esta mañana despertamos viendo Puerto Rico, la ciudad llamada Ponce, destruida por un terremoto. El mes de enero, el día 7, Puerto Rico tuvo otro gran terremoto y no se han recuperado de él porque la mayor parte de la gente tiene lesiones y tiene enfermedades a causa de la falta de agua y de falta de muchas cosas. Pues todavía en esta mañana yo escuchaba y veía a grupos de creyentes alabando a Dios porque una vez más les dio la oportunidad de que apenas se sabe de víctimas humanas. Dios está hablando. Mateo 24 nos dice que habrá terremotos, dice, habrá pandemias, habrá pestes, y dice, y serán como los dolores de una mujer de parto, cada vez más cerca uno de otros y cada vez más terribles los dolores que traen. Y estamos viendo esto en este mundo. Estamos viendo miles de personas que pasan a la eternidad, que hace un mes se estaban riendo y estaban gozando. Esto es un advenimiento, esto es una advertencia, esto es un aviso para cada uno de nosotros.
Recuerdo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar evaluándonos cada día y confesando cada día que nuestro caminar en este mundo, con tanta indiferencia, con tanta maldad, no esté perjudicándonos. Voy a leeros algunos versículos de lo que es el día de Jehová o el día de la ira. Yo sé que hay mucha gente que no lee todos los libros de la Biblia, a pesar de las advertencias y avisos que recibimos. Hay un libro que, todo libro es triste, se llama Sofonías. No es una peste, no es una enfermedad, es un profeta. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Dice: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Versículo 3, destruiré los hombres y las bestias. Versículo 3, destruiré las aves del cielo, destruiré los peces en el mar. No va a haber ni comida ni pescado en ese tiempo de la tribulación. Va a ser terrible. Dice versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Versículo 5, y los que estén en los terrados y que se postran al ejército del cielo, los que adoran, a los que están en la brujería, en la santería, a los que se postran jurando, dice, voy a destruir. Versículo 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque ¿qué? El día de Jehová, está hablando de la tribulación y la gran tribulación, está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto sus convidados a las bodas. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Versículo 9, castigaré en aquel día. Versículo 10, y habrá en aquel día voz de clamor desde la puerta, aullido. Versículo 11, aullad. Versículo 12, escudriñaré a Jerusalén y castigaré a los hombres que reposan tranquilo como el vino asentado. Versículo 13, por tanto serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán. Versículo 14, cercano está el que, el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, amarga la voz del día de Jehová, día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento. Versículo 16, día de trompeta. Versículo 17, atribularé a los hombres, andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Ni su plata, versículo 18, ni su oro podrá librarlos en el día de ¿qué? De la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su cielo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y podía seguir el capítulo 3, ay de la ciudad rebelde. Es decir, todo el libro de Sofonías habla del día de Jehová. Os llevo a otro libro que también se lee poco, libro de Joel. Puedo leer el libro de Oseas también y el de Amós. Joel. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Dice, lo que quedó de la oruga, esto es una metáfora, ¿Qué queda de la oruga cuando se pone en una hoja? No queda nada. Dice, la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y lo que quedó la langosta lo comió, como lo que del revoltón había quedado. Dice a los hombres y a las mujeres de este tiempo, despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del monstruo, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. ¿Quién va a subir durante la tribulación? Todas las naciones se quieren reunir para ir contra el anticristo, que los ha engañado.
pero cuando ven al que viene en las nubes en gloria, se hacen alianzas para luchar contra él. Versículo 8, llora mi vid. Capítulo 2 de Joel, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene ¿qué? El día de Jehová. Mis hermanos, día de ira, el versículo 2, día de tinieblas, de oscuridad, día de nube, día de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, en muchas generaciones. Delante de él consumirá. Va a venir el Rey de Gloria y va a destruir y va a hacer juicio a todas las naciones. Bueno, mis hermanos, ¿qué más podemos preguntarnos? ¿El objeto de la tribulación cuál es? Apocalipsis capítulo 12. Hace poco una hermana por WhatsApp hizo una pregunta y preguntó quién era la mujer de Apocalipsis capítulo 12, la Iglesia Católica, por supuesto. Para ellos es la Virgen María. Pero bueno, esa es una necedad. Dice, aconteció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es la nación que tiene 12 tribus? La nación de Israel. ¿De qué está hablando el capítulo 12? Está hablando de la nación de Israel. Dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata, Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. ¿Os acordáis del nacimiento de Jesús? Herodes quiso matarlo, tuvo que huir a Egipto. Dice, y ella dio a luz un hijo varón. Este varón regirá con vara de hierro todas las naciones. ¿Quién es? Rey de reyes, Señor de señores, el Señor Jesucristo. Dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, ahí vemos y dice que ahí la mujer huye al desierto. ¿Quién es la mujer? Es la nación de Israel. Si fuéramos a Isaías 66, dice, ¿quién es este que de Edom viene con sus vestidos rojos? ¿Dónde va a estar la nación de Israel? Los salvos durante la gran tribulación que se conviertan van a ser perseguidos por el anticristo y van a ir a un lugar que se llama Petra, que fue territorio de Israel. En Petra está, si queréis recordar, ¿os acordáis dónde murió Moisés? En el monte Nebo. El monte Nebo está en Petra. Es un país que es todo roca roja, todas las montañas, todo roca roja. Es más, cuando vamos allí tenemos que subir en burro uno a uno, porque la ciudad está excavada en la roca, en las montañas, y entonces las viviendas están puestas de tal manera que si alguien los invade por aquí no pueden entrar, tienen que entrar uno a uno, y fácilmente eran inexpugnables. Entonces ahí va a arrinconar el anticristo a Israel para oprimirlo y para eliminarlo. Pero ahí verán al que viene en las nubes del cielo, con poder y gloria, y los recoge y los hace entrar triunfalmente en Jerusalén con él. Por eso pregunta Isaías, ¿quién es este que viene de la tierra de Edom? La tierra de Edom es Petra, es la tierra de Esaú, y entonces es de ahí que ellos van a venir y entrar triunfalmente en Jerusalén. Porque este remanente de Israel, junto con nosotros, la Iglesia, entraremos al reino milenial a celebrar por 1000 años la cena de las bodas del Cordero. Va a ser una fiesta milenial, donde el león vivirá con el Cordero, donde un niño jugará con una serpiente, donde no habrá nunca más armas para una guerra. Todo lo que fue de arma ahora es herramienta para el campo, para trabajar.
reino de paz y justicia. Algunos, yo por lo menos lo creo, lo estoy disfrutando ya, mi reino milenial, anticipando aquel reino en el que no va a comprender mi mente toda la grandeza y la belleza y la hermosura, y lo principal de ser arrebatado no es pensar en las recompensas, no es pensar en el lugar que Dios tenga preparado para mí. Yo creo que lo más grande es poder ver al Señor en su hermosura, poder contemplarlo, poder ser recibido por Él y ver las marcas en sus manos y en su costado por amor de nosotros. Siendo rico se hizo pobre. Y qué triste es ver una humanidad que está perdida, que está echándose a perder y que aun sabiendo lo que está por venir, pues todavía sigue resistiendo y rechazando al Señor. Muy bien, hemos visto que queda todavía por cumplirse y por abrir. Decíamos capítulo 6 de Apocalipsis, la apertura de los sellos. Y cada vez que se abre un sello vemos juicios terribles. Y cuando se llega al séptimo sello, dentro del séptimo sello están 7 trompetas, 7 juicios más, pero a cada vez más terribles, de tal manera que la gente querrá morir y querrá suicidarse y no podrá. ¿Qué les parece? Los manantiales de agua no darán agua dulce. El mar no habrá para ir a pescar, no dará peces. Es decir, el mar se convertirá, parte del mar, en peste, en sangre. Es decir, que no va a ser posible la gente gozarlo ni disfrutarlo. Mientras nosotros estaremos en un mar limpio, transparente como el cristal. La iglesia ha sido arrebatada y está en glorias. Muy bien. Hay 2 testigos durante este libro de Apocalipsis. Hay la persecución de Israel en el capítulo 12, las copas en el capítulo 16, y va a haber la caída de la falsa iglesia. ¿Cómo se le llama a la falsa iglesia en Apocalipsis? La gran ramera. Y Babilonia que nunca fue destruida. Nunca fue destruida. Sí fue abandonada, pero nunca fue destruida. El gran dictador, gran no lo sé, pero dictador, Saddam Hussein, él comenzó a restaurar la ciudad de Babilonia. Hay un libro que se titula Babilonia renace, de un creyente muy sano, y él habla de cómo Saddam Hussein estaba embelleciendo los grandes muros de Babilonia con piedras de color verde, como si fueran esmeraldas. Dice, haciendo un lujo, algo mucho más que tenía en aquel tiempo de esplendor, pensando que Babilonia podrá ser una potencia mundial. Y yo les digo que para mí que sí, que Irak, hoy Irak es Babilonia. Posiblemente aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis. Y dice cómo el Señor Jesucristo va a aplastar la soberbia y el orgullo de Babilonia. Es decir, imperios que para muchos están desaparecidos. Otra de las preguntas que yo siempre antes de predicar me hago las preguntas. La pregunta es, ¿de dónde saldrá el anticristo? Bueno, la Biblia, Daniel nos dice que saldrá del imperio aquel que es hierro y barro cocido. El imperio de hierro y barro cocido es cuando en el siglo IV después de Cristo, Constantino, emperador romano, se convierte, entre comillas, al cristianismo y une la iglesia y se forma la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y ahí comienza lo que es un imperio mundial, porque la Iglesia Católica tiene en todo el mundo, no hay país donde no tenga satélites, donde no tenga poder e influencia. Entonces, todo eso cuando llega el momento, algunos intérpretes cuando se habla de que
la ciudad de Jerusalén, no va a ser Jerusalén, pero Roma está encima de 7 colinas. Es decir, el Vaticano, su estado está sobre 7 colinas. Es decir, que habrá mucha influencia y mucho poder. Lo tiene en nuestros días el Vaticano. Y me imagino que en esos tiempos en los que el anticristo hará alianzas, posiblemente las alianzas sean, dice, con 10 reinos. Porque dice Daniel en su visión que la bestia que él ve tiene 10 cuernos. Y de entre los 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño es el anticristo. Primero derrota a 3 naciones. Les quita el poder. 3 naciones, 3 potencias mundiales les va a quitar el poder. Es decir, 3 potencias en el antiguo imperio romano que es Europa. Pues no sé, pero pienso en Alemania, pienso Francia, pienso, miren, no lo sé, yo no puedo profetizar exactamente, pero él va a quitar poder a 3 que son grandes y son ejes en la potencia de Europa. Mis queridos hermanos, los tiempos se acercan, y vemos como de repente los que estaban allá arriba están cayendo, la economía está cayendo en todo el mundo. El anticristo va a hacer una nueva moneda, no va a ser moneda como lo que nosotros conocemos, va a hacer una nueva manera de pagar, de comprar, y va a tener que ser a través de una señal que él va a poner en la frente o en la mano de aquellos que le adoren y que le sirvan. Va a ser tiempo, dice el profeta Jeremías, tiempo de aflicción para Jacob. Os dije, se va a ensañar, porque ya no está la iglesia, pero se va a ensañar Satanás con la nación de Israel por estar predicando el Evangelio. Bueno, mis amados hermanos, si leemos de Apocalipsis del 4 al 12, disfrutaréis y hasta el 16 de los juicios. Pero si leéis después del 16 al 19, va a repetirse lo mismo, pero de una manera expositiva, una manera muy clara de lo que está aconteciendo y quiénes son los que intervienen en todas esas situaciones. Pues el Evangelio va a ser predicado, con nosotros o sin nosotros. Pero qué triste que cuando lleguemos a su presencia, veamos a personas, yo me asusto a veces pensando que ve a algún vecino allí de mi casa y que le digo, ¿y tú por qué estás aquí? Y dice, porque el Señor tuvo misericordia, pero tú no. ¿Me estáis entendiendo? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, por temor o por vergüenza o porque nos tachen de raros o de demasiado radicales, nos callamos? Y qué triste que cuando lleguemos a su presencia, dice que Él quitará las manchas y las arrugas. Y van a ser estas cosas. Haber vivido cerca de personas y haber ocultado la verdad de nuestras vidas. Hermanos, Dios no necesita agentes secretos. Dios necesita testigos. Y la palabra testigo es alguien dispuesto a morir por la fe en el Señor Jesucristo. Esto es un desafío para mí, como predicador del Evangelio. A veces muchas personas dicen, ¿no crees que estudiar así la Biblia profundamente, eso trae confusión? No, todo lo que trae. Lo que trae es luz. Si no tienes luz, vas a estar en tinieblas y vas a ser movido y convencido por cualquier cosa. Lo mejor que puede hacer un hijo de Dios que le conoce es escudriñar su palabra, es conocer su voluntad, porque no hay nada imposible para un creyente genuino que no se lo revele la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por los maestros que se esfuerzan, a los que Dios les da el honor y el privilegio de ayudar a otros, pero principalmente tienen que ayudarse a sí mismos y a sus familias, porque nuestra primera iglesia es nuestra casa, es nuestro hogar. Quiera Dios que seamos sacerdotes hallados fieles para aquel día, porque en aquel día no solo va a ser juzgado el mundo y las naciones. Después de esto hablaremos
hablaremos de los juicios todavía y del reino milenial, porque no os imagináis lo que es el milenio con Cristo incomparable. De verdad, eso es maravilloso. Y además del milenio vamos a hablar del juicio del gran trono blanco, donde todos los muertos, grandes y pequeños, estarán ante el trono de Dios. La pregunta a veces surge, ¿quién va a juzgar a las naciones? ¿Quién va a juzgar a los muertos grandes y pequeños? ¿Quién va a juzgar? Solo el Señor Jesucristo. Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene la vida eterna. No vendrá a condenación porque ya pasó de muerte a vida. No vendrá a juicio. Pero dice a continuación que el Padre le dio todo juicio en el cielo y en la tierra al Hijo. Por tanto, es el Hijo quien va a ser el que va a juzgar en todos los tronos y en todos los juicios. ¡Qué bueno! Que nosotros estaremos al lado de Cristo. Durante el milenio, nosotros viviendo en la Nueva Jerusalén, la Iglesia viviendo en la Nueva Jerusalén. Los santos del Antiguo Testamento y otros estarán viviendo como columnas de adoración a Dios. Pero nosotros estaremos con Él, reinando con Él por toda la eternidad. Hermanos, hasta aquí esta tarde y deseo que Dios ponga apetito en vuestras vidas como lo pone en mí para escudriñar cada día más su palabra. Dios os bendiga.